Colombia, potencia de la vida. Gracias por estar acá. Eh, pues bienvenidos a este ciclo de charlas que hemos llamado Otras Agencias. Para este ciclo hemos invitado a curadores, investigadores que trabajan con sistemas ecológicos, ampliando, entre otras cosas, la noción de naturaleza. A todas las personas que hemos tenido varios capítulos de charlas curatoriales, a todas las personas que hemos invitado a estas charlas, un poco expanden la visión de lo que podría ser lo curatorial. Así que les recomendamos mucho si quieren escuchar todos los ciclos y hacer conexiones entre ellos. Están grabadas las charlas en YouTube, en nuestro canal. Este ciclo, hoy es la segunda charla de este ciclo. La primera la tuvimos con Juliana Steiner el lunes. Y hoy estamos con Margarida Méndez, quien nos acompaña desde Lisboa. La siguiente charla sería el viernes a las 6:30 presencial con Lisa Blackmore, en lugar a dudas. El sábado por la mañana está el investigador Alejandro Ponce de León con la artista Dayana Camacho. Y el sábado cerramos con un taller que darán Lisa Blackmore y Alejandro. Margarida La investigación de Margarida Méndez se centra en la intersección entre la cibernética, la filosofía, la ecología y el cine experimental. Explora las transformaciones dinámicas del medio ambiente y su impacto en las estructuras sociales y el campo de la producción cultural. La curadora, investigadora y educadora que vive en Lisboa hoy nos compartirá experiencias sobre sus exposiciones recientes Catarsis, Bienal de Diseño de Oporto en el 2023, Plant Revolution de la SIAC en el 2019 y Bienal de Diseño de Estambul Digestion School de 2018, cruzando métodos de curaduría e investigación colectiva. Muchísimas gracias, Margarida, por acompañarnos hoy, por haber aceptado esta invitación. Creo que va a ser muy estimulante escuchar la forma en que has abordado tus proyectos y creo que muchas personas de nuestra comunidad se van a sentir como muy interpeladas y sería muy chévere que sigamos construyendo vínculos. Así que te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias, Erika, por la invitación y Sally por organizarlo todo. Yo hablo un poco de portuñol y voy a mezclar quizás un poco de inglés, cuando es muy específico lo que decir. Y quizás se escuchan bien con audífonos, quizás un poco mejor. Y ya, es bueno de estar aquí con lugar a dudas y regresar al equipo después de empezarmos una parcería de una residencia con Gulbenkian hace muchos años y también estar ahí en la escuela incierta, que fue muy bonito. Y entonces muchas gracias también a Ana Sabogal, que no está aquí, pero que es un gran espíritu que reúne a esas personas muy lindas de distintas partes del mundo. Entonces es muy bueno de estar aquí y quería compartir con vosotros esas muestras más recientes y de las cuales voy a hablar con mucha pasión y voy a compartir mi pantalla. Okay. Sí, ya bien, ¿no? Erika, ¿consigues ver mis imágenes? Sí, muy bien. Entonces vamos a empezar con la muestra Catarsis, que es una muestra que hizo como que en el fin del año pasado y una muestra muy especial que tuve parte en la Bienal Design de Oporto, una bienal que es como de design muy expandido. Entonces, cuando me invitaron, yo me quedé preguntando qué es que yo sé sobre design, porque yo trabajo mucho con colectivos, con arte más política y movimientos sociales, con activismo climático hace como 10 años que estoy muy envolvida acá en Portugal y en otros sitios. Y entonces esta muestra fue una oportunidad muy bonita
de participar en esa gran bienal que el tema era Being Water, ser agua, y yo hice esa exposición Catharsis, que fue como un convivio, una agregación de muchos proyectos, muchos colectivos transdisciplinares que se encercan en la protección de los ríos de distintas partes del mundo. Justo Lisa Blackmore en su colectivo Entre Ríos, que van a escuchar esta semana, fueron uno de los proyectos que estuve en esa muestra y que es muy querido y muy bonito. Entonces esta muestra, y aquí tiene una vista general desde el centro de la sala, que era en un último piso sin construcción muy cruda en el centro de la ciudad de Porto, en que podemos mirar como que varios trabajos de artistas. Y ahora lo que voy a hacer es como una viaje, un close-up por esas narrativas desde los distintos cuerpos de agua. Yo empecé a pensar sobre esta exposición hace muchos años, porque hago mucha pesquisa de campo, muchas viajes. Justo estuve también en Nuquí, en el Pacífico colombiano, en Puerto Nariño, en el Amazonas, y en distintos sitios como en New Orleans, en India, conociendo distintos ríos y cuerpos de agua que me influenciaron mucho y que trajeron muchas historias. Y yo quería compartir cómo las personas están, lo pongo aquí, así se me ve. Quería compartir cómo distintas personas, distintos colectivos están tejiendo estas prácticas muy específicas junto a los ríos de sus ciudades y de su territorio. Entonces, aquí tenemos una pieza central. Fue la primera pieza de la exposición, que de hecho es una pintura indiana, una scroll painting, como que una pintura que es un rolo que se puede desenrolar en portugués. No creo que es desarrollar en español. Es una pintura que, como las pinturas muy antiguas de Egipto o de India, que era una pintura cantada. Y era un libro pequeñito en India y que contaba la historia de una tsunami que venía por la tierra y que cambiaba toda esa ciudad y esa geografía. Lo que hizo fue trasplantar esa pintura para una escala de 15 metros y se tornó, como pueden ver aquí, una de las escenografías principales en la sala. Entonces toda la exposición partió de ese gran río que podríamos caminar a todo alrededor y que hacía como un pano escenográfico y van a ver que sea una exposición muy escenográfica, muy sensorial, aunque política, donde las cosas viajaban alrededor. Es una pintura de Joydev y Mona Chitrakar, son dos pintores indianos que hacen libros infantiles con Tara Books, una editora de libros muy linda. Alrededor tenemos ese documental, que es un documental muy precioso de Nadan Sachena en Kavitabal, que es un documental sobre un protesto Gandhi, un protesto pacífico, que es un protesto submerso. Se pueden mirar en la imagen, se ven esas abuelitas que están sentadas dentro de agua. ¿Por qué? Porque el Estado indiano, que es un Estado, y ahora más, aunque con Modi, muy neoliberal, con políticas de agricultura muy difíciles, es un Estado que piensa más en el progreso tecnológico, en el gran capitalismo, do que en las comunidades más frágiles. Y entonces, lo que se pasó es que esas abuelitas empezaron un movimiento muy grande hace como, creo que 20 años, algo así, junto a ese río donde quieren hacer una mega presa. Y se sentaron dentro de agua en el río porque por una duración de como que un mes, algo así, 2 semanas, un mes, aunque el caudal del river flow subía y se dejaron sentadas ahí, se llevaban comida, ahí estaban, ahí dormían, ahí cantaban, protestaban y era el sitio desde que proteger las aguas. Entonces, los cuerpos submersos como la Macarena Gómez Barres, la teórica del extractivismo en Latinoamérica,
que habla de esa perspectiva del cuerpo submerso que se intenta defender. Entonces teníamos ese muy bonito documental de esos dos artistas y cineastas indianos que hacía como ese núcleo más indiano de la exposición. ¿Se me escuchan bien? Espero, ¿sí? Porque no los veo. Entonces, Sí, te espero que estamos se escuche. escuchando bien, se escucha bien. Muy bien. Entonces, las distintas luchas climáticas, luchas ambientales, se tejían unas con las otras en una solidaridad entre cuerpos de agua. Justo al lado, unos bordados muy lindos que deben conocer de las tejedoras de Mampuján, que Yolanda Choice mostró en el Salón Nacional hace un par de años en Bogotá, que son unos bordados muy, muy, muy preciosos, hermosos, muy detallados, muy lindos, que tienen mucha historia sobre la comunidad de las mujeres de Mampuján, que en el año 2000 tuvieron que, fueron expulsas de su vila, porque había un grupo de paramilitares, quizás saben la historia mucho mejor do que yo, pero lo contó lo que me contaron cuando hablaba con ellas. Sí, fueron expulsas de su vila en una noche muy violenta y nunca más volverán, porque el grupo de paramilitares estaba controlando el narcotráfico y el Golfo de Morronquillo cerca y todo el transporte de diferentes materias. Y entonces las señoras se fueron a vivir en otro sitio y empezaron como esos círculos de luto, ¿no? De enojo, creo que se dice en español, grief en inglés. Y en esos ciclos se empezaron a abordar como una forma de contar sus historias también de sus ancestros, las historias del momento más colonial de los españoles, las historias de la monocultura, de las tierras y de los cuerpos de las mujeres, las diferentes formas de la justicia reproductiva, ¿no? De sanar esa justicia reproductiva de las tierras y de las mujeres, cómo ella está entrelazada, ¿no? Y entonces esos bordados son muy, muy lindos y tienen como esas memorias impresas en ese tiempo, en ese momento de tejer una historia colectiva, una memoria ambiental. Y me quedé muy, muy contenta de traerlos porque fue muy bonito de poder contar esa historia y traerla presente en el espacio y después hacer relaciones entre las historias de las abuelas de las distintas partes del mundo. Muy cerquita teníamos ese trabajo que conoce muy bien, que es el Serpent River Book en el suelo de Carolina Caicedo. Carolina Caicedo que piensa mucho sobre la memoria ambiental de la misma y trabaja mucho con los jaguars por el territorio. Y ese libro Serpente es un libro que es como un libro escultura, ¿no? Muchos lo han visto. Los que no han visto pueden saber que es un libro que también puede ser una performance, puede ser transportado en el espacio. Y se muestra así como una serpiente, la serpiente del río que se libera. She frees itself, the snake frees itself. Y que narra también las historias de la resistencia indígena del territorio, de los distintos territorios, no solo en Colombia, pero también en Brasil, donde hay muchas megapresas y se han retirado muchas tierras de comunidades indígenas y se han cambiado los métodos de las pesquerías y de la habitación del territorio. Entonces es un libro donde podemos ver como imágenes de archivo, imágenes desde el cielo, la perspectiva aérea, pero también de bordados, dibujos. Es como un muy, 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 muy bonito y sensible archivo que puede contar la historia de los distintos ríos de América Latina que se cruzan. Y ahí vamos a ver el otro lado de la sala de la exposición, que ya sienten que tiene una materialidad muy como que de tejidos, con el barro y las tierras, más escenográfica. Trabajé con escenografía, con tejidos para hacer como mis paredes fluctuantes para cada colectivo de investigación. Una imagen más de Carolina Caicedo, aquí se ve un poquito del close-up. Y una vista de la sala, donde podemos ver a la izquierda tejido más como naranja,
una instalación colectiva de un colectivo muy, muy lindo, transdisciplinar de Morocco, que se llama Kanat, con qué, de cuacuá. Y Kanat colectivo tienen trabajado mucho alrededor de Marrakech, pero en los oasis del sur de Marrakech también, sobre la política de agua común y cómo se construyen comunidades y vivencias en un sitio donde la agua va desapareciendo y donde hay mucha diferencia en la distribución de la agua a las distintas comunidades, como que hay una racialización y de los procesos infraestructurales y del acceso a los recursos más acuáticos y esenciales. Y entonces Kanat hacen como investigación, talleres en el espacio abierto. Estuve con ellos en Marrakech y fue muy, muy increíble de hacer algo con ellos. Y trabajo con distintos artistas, en antropólogos, cineastas, para hacer proyectos muy bonitos de investigación en geografías muy concretas y en vilas, pueblos muy concretos, donde hay pequeños conflictos sobre la distribución del agua. Lo que vemos, por ejemplo, las imágenes, son algunos mapas y alguna documentación de ese colectivo. Entonces, en esos núcleos historiográficos de la exposición, que son las paredes de tejido, los comisarié a 3 colectivos para tener también una timeline sobre cómo hicieron su pesquisa y cómo el desarrollo del proceso infraestructural en esa geografía o en ese río ha cambiado las políticas y cómo hacer el común, ¿no? The commons, cómo hacer ese espacio de compartir. Entonces mostraban como vídeos de artistas, hay ese carpete en el suelo que ha sido hecha por una comunidad de mujeres en las montañas Atlas, en un taller también, y hay como esas botellas grandes con tejido alrededor que tenían instalación sonora de dentro con diferentes canales, y esos canales tenían como diferentes voces en Darija, que es la lengua local, y también grabaciones de campo en el oasis que reportaban toda la lucha de la soberanía ecológica en los oasis alrededor en el sur de Marrakech. Entonces pueden mirar un poco cómo la instalación está hecha y cómo las contribuciones de los distintos artistas se van cruzando y que no son todos artistas. Yo trabajo mucho con antropólogos, profesores cientistas, historiadores de ciencia. Me interesa mucho mezclar las prácticas, mezclar la metodología experimental, el trabajo de campo, pasar tiempo con esas personas o con esas comunidades y tejer sus historias. Me veo como un poco como una storyteller que también está tejiendo las historias de los otros y las va compartiendo en diferentes libros o de espacios más escenográficos como es una muestra. Aquí teníamos una comisión que hicimos para esa exposición y que es una pieza performática, pero aquí se ve como un archivo que tiene un pequeño zine, libreto en el suelo, se ve ahí a la izquierda, y tiene como 3 metros de altura. Y es una especie de mandala, es una especie de cartografía especulativa. Fue hecha por 2 geógrafos y urbanistas experimentales, Ahmad Makia y Eduardo Casina, que han pasado mucho, mucho tiempo en la península arábica, un dios es de ahí, de Dubái. Y esa cartografía especulativa es un poco sobre la hidromitología, la mitología de la agua. Entonces lo que vemos son símbolos, dibujos, imágenes que vienen de archivo y fueron transformadas, una cartografía imaginaria de rituales que se hacen como movimientos que se pueden hacer, invocaciones para que el agua aparezca. Todos sabemos que la península en el Golfo es un desierto, pero el Sheikh hace como cloud seeding, que llama la lluvia con la tecnología en el día del profeta. Entonces hay como técnicas de technofixing y de
geoengineering, ingeniería de la tierra o de las nubes, que va a traer un poco de agua. Pero también hay historias, mitologías, símbolos y arqueologías de las aguas que han estado, de las fuentes que desaparecieron. Entonces, en el librito que tenemos en el suelo hay como una interpretación de los símbolos. Y esa mandala puede ser vista como una pieza escenográfica, pero también como un score, una partitura para performances que podemos hacer para invocar la agua. Entonces es una pieza como un oráculo que evoca una hidromitología, una ciencia ficción, si quieren, ritual para la mar. Aquí una vista un poco mejor de Kanat Collective. Vemos el video de Palm Grove Testimony a la izquierda y unas zines de posters, la tapicería, mejor cita, ahí se ve. Al lado de Kanat, una pieza sonora que está transmitida en tiempo real desde un canal en Londres, el Lee Channel, de canal Lee, donde dos amigos que tienen un colectivo que se llama Blank Scale, que es un colectivo que trabaja sobre la radiodifusión en tiempo real, so live streaming en inglés, y sobre ecología acústica, cómo proteger los ecosistemas acuáticos a través de la escucha expandida. Trabaja mucho con el legado de Pauline Oliveros, Sensory Scores, lo que vemos en el póster, en el cartel. Es una sensory score sobre el río y trabaja mucho con ese espacio de las metodologías situadas y embodied, incorporadas, ¿no? Lo que se llama hoy la experimentación con las metodologías más corporales. Y ahí en los audífonos podríamos escuchar en directo desde una isla que construyeron flotante en su pequeño canal, una grabación en tiempo real y que se escucha el tiempo, cómo está ese día, hay construcción o no, hay naves, hay pájaros. Y había dos canales, uno arriba el límite del agua y uno abajo con hidrofón. Entonces podíamos mezclar esos canales según la hora de la marea. La guía de la sala, la señora que estaba cuidando la exposición, tenía como un calendario de las mareas para cambiar los canales o mezclarlos en el sonido para los escuchar conforme las mareas entraban y salían de la sala. Entonces había ese componente en tiempo real de la escucha, que es muy importante para atraer más atención. Y ese es un tema que me interesa mucho y que yo trabajé en mi doctorado en Goldsmiths University en Londres, que fue de la escucha ambiental y cómo distintas prácticas de escucha pueden contribuir para la conservación de los ríos, de los océanos y para tener mejores relaciones interespecies y conectarnos también con la extinción de las especies y con nuestro lucho climático, que está, it's ongoing, ¿no? Sé que es mucho que estoy compartiendo, es una exposición que tiene mucho contenido y muchas historias, pero todas se entrelazan y son continuas entre sí. Aquí en el centro de la sala tenemos una instalación de Maya Escher. Maya Escher es una artista portuguesa de Alentejo, es en el sur de Portugal, una área que se está quedando desierta, sin agua, y Maya trabaja mucho con activismo local, va a muchas marchas, trabaja con canto, con canciones tradicionales y también colecciona solo, ¿no? Tierras, distintas tierras alrededor donde vive, donde hay una gran presa, que ha cambiado mucho el flujo del agua y ha cambiado mucho también con la agricultura intensiva alrededor. Entonces Maya hace como diferentes culturas que son muy elementales porque se cambian con el clima, ¿no? Tiene como semillas, pocos de agua, diferentes cosas que se van cambiando con el tiempo. Y hace como en el centro podemos ver un manto, una veste, garment en inglés, que ella usa, que está bordado con favas, beans, big beans, broad beans,
y que hace sonido, ¿no? Es un manto de la lluvia y que ella se eleva a los protestos y está impreso con carimbos de tierra que hace con palabras y poemas. Entonces tiene una práctica muy, muy, muy linda, muy conectada con las luchas territoriales y com a palavra, o canto, a evocação, o poema. Y ahí les damos un espacio central. Aquí la instalación del colectivo Entre Ríos, de Lisa Blackmore, que van a hablar en un par de días, que va a estar con nosotros. Tienen mucha suerte de estar con ella y aprender con ella de sus procesos colectivos muy lindos. Y porque es un colectivo grande que tiene muchas personas y que están trabajando en distintos ríos en América Latina. Pero aquí yo les comisarié para hacer, el enfoque ser el río Bogotá. Entonces, en la derecha, en el tejido, tiene como una timeline de las distintas intervenciones en el río Bogotá, cómo cambió durante el tiempo, las leyes que cambiaron, cómo se cuidan los ríos, cómo las ONGs trajeron diferentes prácticas de conservación. Y tenemos fotos también de los talleres, un menucito en una serigrafía de un almuerzo que hicieron con varios guardianes de los ríos, y ahí los podemos ver en los dos vídeos abajo, y son dos vídeos muy, muy bonitos que nos cuentan, que nos van a decir cómo hay distintas relaciones con el río Bogotá y con los guardianes de los ríos, que son guardianes indígenas, locales, pueblos muy bonitos y muy conectados con la floresta. Y en ese almuerzo se habla de eso a través de la comida. Entonces se va a hablar de distintos ingredientes, de papas, de milho, de distintas cosas que son importantes para contar las historias de los cuerpos de agua. Y en el iPad más pequeñito teníamos una meditación con una roca, que es una pieza muy bonita de Leonel Vázquez, el artista sonoro que trabaja con más arte, más acción también. Ha hecho cosas en el Pacífico colombiano con él. Y Leonel Vázquez trabaja mucho con esa memoria de las rocas, de las piedras, que son las grandes abuelas. Entonces, lo que hace es tiene como una piedra que está rodando y con una agulita, una pequeña agulla, se va inscribiendo un sonido, un geosonido, ¿no? Geosound. Y ese sonido, él piensa que es el sonido de todos los movimientos que la agua hizo para que esa piedra, esa roca, se torne piedra. Entonces, que las grandes abuelas tienen inscritas en sí mismo los movimientos del planeta. Y lo que escuchamos es un breve como sonido muy drone, muy bajito, y la vemos la roca a rodar y nos sentimos muy submersos en ese espacio elemental en que el río y los otros protagonistas, más do que humanos, hablan con nosotros. En un otro canto de la sala, una instalación que es el tercero colectivo con pesquisa que yo, investigación que yo hice una comisión para que tuviese un núcleo de investigación, que es New Orleans Water Map. Y yo he estado como 2 veces en New Orleans, en el sur de Estados Unidos, y hay como ese proyecto colectivo, que es un proyecto de urbanismo experimental, bottom-up, que piensa cómo vivir con el agua y la distribución del agua de una forma más horizontal, ¿sí? Que no es state empowered, que no viene del Estado con todos sus problemas de presas, de partición de tierras, de olvidar costumbres locales y sitios importantes, de dar más valor a las petroquímicas do que a las comunidades, de erasure, ¿no? Del apagamiento de las costumbres. Entonces lo que hacen aquí, hacen como un mapa experimental, que es un mapa colectivo, hecho por varias personas, y que es hecho durante workshops con colección de historias, y hacen como un archivo vivo sobre el agua alrededor de New Orleans. Y tenemos también unas imágenes muy bonitas ahí de una activista indígena que yo
gosto mucho y viajé y trabajé con ella, que se llama Monique Verdin, que trabaja con imágenes de archivo y con distintas collagens que hace. Y esas imágenes son como formas de mapeamiento contracolonial, si quisiéramos, porque va a buscar imágenes de militares, pero las colágenes la desconstituyen la jerarquía de la percepción de lo que se pasa ahí. Y teníamos también algunos vídeos de geólogas o distintas artistas hablando de las presas, de las comportas, de las divisiones del agua de New Orleans, que es una historia muy propia, muy específica y particular. Aquí otra imagen del trabajo de Maya, se ve mejor las palabras impresas en el tejido y los elementos. Y los banners de Onaman Collective son imágenes que todos conocemos porque vienen del protesto de Line 3, un tubo de petróleo que se querían hacer en el norte de los Estados Unidos y que hubo mucho protesto indígena contra él. Entonces hay un gran movimiento que empieza también en Standing Rock que se llama Water is Life y que se ha diseminado por muchas partes del mundo y que tiene esas imágenes que todos nosotros podemos imprimirlas y utilizarlas y que son imágenes de protesta que circulan en todo el mundo. Y ahí estaban en la entrada de la exposición como estábamos entrando en un espacio de reclamar los derechos del agua. Creo que es aquí, sí, la última imagen de esta exposición. No sé si quieren hacer una pausa y hablar de eso o seguimos para la exposición siguiente. ¿Qué piensan? Yo propongo que sigamos, si para ti está bien. Sí, sí, todo bien. Entonces, esa es una imagen intermedia, como interludio, porque mucha de investigación, como les compartí, parte de viajes colectivas y experiencias en diferentes contextos que después moldan, ¿no? Transforman la práctica que tengo y donde aprendo mucho. Entonces ahí estuve en México, en los Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, viajando alrededor, mirando a las diferentes, o leyendo mucho sobre las escuelas zapatistas y las escuelas indígenas locales y conociendo más sobre el cultivo de la tierra y las luchas indígenas locales contra la minería y de protección de las aguas y todo más. Entonces, todas mis exposiciones tienen como años y años de viajes, de conversas, de libros que se encuentran, de escenas que se tienen, antes que llegar a un espacio en que los colectivos van a compartir lo que hacen. Y esa es una foto muy bonita de la Universidad de la Tierra, que es una escuela indígena muy bonita en San Cristóbal, donde no hay dinero o plata circulando, solo es, pero es hecha por la economía de la dádiva, gift economy, del compartir, y es donde hay muchas escuelas ecofeministas y zapatistas en el verano al aire libre, y hay un centro de filosofía muy bonito y se aprende muchos saberes artesanales también. Y quería compartir esas imágenes de esa viaje porque fue estructural e importante para hacer la segunda muestra que quería mostrarles hoy, que es una muestra que ya hablé un poquito en lugar de dudas hace un par de años. Conocemos una sesión que se llama Plant Revolution. Esa es la exposición que yo estaba intentando llevar hacia el Museo de la Tertulia, pero después la pandemia se cortó con toda la agenda, pero me gustaría mucho de viajarla un día o quizás compartirla en una distinta forma, porque es muy querida para mí y las personas que la hicieron. Entonces, Plant Revolution tomó parte en Guimarães. Hay un museo de arte africana y contemporánea en el norte de Portugal y que tiene 3 salas muy grandes y entonces la exposición es como una exposición que puede ser vista de distintas perspectivas por 3 núcleos históricos y de investigación que se cruzan. Aquí estamos en una de las salas, no hay orden, porque también hay muchas cosmovisiones y no hay una jerarquía entre cosmovisiones, entonces en esa exposición
el mismo se sucede, pero aquí empezamos pela sala de la ciencia ficción, de la cibernética, y de pensar como la planta como una infraestructura en el laboratorio científico, en que fue investigada, experimentada, estudiada, como el sueño de las plantas, su movimiento y todo más. Y entonces tenemos un vídeo de Isadora Neves Marques a la izquierda, que es una interacción de un robot y una plantita. Y al fondo tenemos un gran mural pintado con ilustraciones cibernéticas de los años 70 muy antiguas, y que hay esa mezcla del humano, el cyborg, la planta, la rana, ya como esa historia que se cruza, el circuito, la planta, circuito, infraestructura. Y en topo del mural tenemos dos pinturas, no las vemos muy bien, de Diogo Evangelista, de marihuanas muy psicodélicas, muy amarillas, que es como neón. Al centro, una instalación que voy a hablar más tarde de Agency, un artista y colectivo que trabaja sobre los derechos de copyright y las disputas de patenteamiento legal en distintos casos. En este caso, yo trabajé sobre la disputa de la patente del ayahuasca. Perdón. Entonces, en esa sala teníamos como una mesa de investigación que yo comisaría a Teresa Castro, que es una historiadora de los media y del animismo de las plantas, que trabaja en Sorbonne, en París. Trabaja mucho con pelis antiguas, animismo y plantas, y también con diferentes casos de cientistas que estudiaron, por ejemplo, la aura de las plantas, y teníamos como distintos materiales y libros para podernos consultar y para vermos cómo la planta entra en el laboratorio científico. Aquí una vista de los murales, que los vemos un poquito mejor. Eran como ilustraciones que venían en revistas, en periódicos, pero los expandimos en una gran escala. Entonces pensé también como la componente escenográfica, sensorial, afectiva de la exposición, expandiendo con la luz verde y distintas cosas, una experiencia, ¿no? Pues aquí tenemos entonces el encuentro que se hizo alrededor de la pieza de Agency, que es el nombre del artista, que ya no está con nosotros, que es un artista muy especial y que tiene ese archivo interminable de diferentes disputas de derechos de autor y de culturas y materiales. Entonces lo que tiene es grandes instalaciones con distintos papeles, materiales, y después hace como esos foros, esas ágoras, esas distintas formas de nos encontrarnos, que son permanentes en las exposiciones y que son siempre activadas. Lo que hicimos en ese día, después del opening, fue una sesión con distintas personas, teóricos de cultura, contracultura, um xamã peruano que vivia em Guimarães, uma psicóloga que trabalhava sobre a psicofarmacologia, uma advogada de patentes de plantas medicinais e mais uma especialista, agora já não me lembro bem quem. Y en ese encuentro lo que hicimos fue leer la patente medicinal de la ayahuasca y tener un debate colectivo sobre las medicinas coloniales, por ejemplo, la apropiación de tierras indígenas, el lenguaje de la justicia, de cómo las plantas viajan y son traficadas, por ejemplo, de las culturas del sanar, el de estar bien. Entonces había como distintas personas trayendo perspectivas y hubo un debate como de 2, 3 horas muy, muy activo alrededor de ese material, ¿no? Que era una tree bark, una casca de árbol, ¿no? Con que se hace la ayahuasca. Y fue una sesión muy, muy activa y muy, muy importante. ¿Sí? Pues,
sí, aquí tenemos Kobe mostrando la parte del árbol. Tenemos también un agricultor viejito muy importante en Portugal que estaba compartiendo su trabajo y diferentes teóricas alrededor. En una sala al lado, y no os estoy contando la historia de todos los trabajos porque son muchos, pero vamos trocando algunas historias. En la sala al lado teníamos un gran vídeo también de Isadora Neves Márquez, que fue el artista que representó el pabellón de Portugal en Venecia hace 2 años, que es una peli muy, muy bonita sobre la semente exterminadora. Es una peli que es sobre la taxonomía de las plantas y de cómo se atribuyeron diferentes géneros a distintas plantas y partes y morfologías, pero también es un vídeo sobre las semillas y las plantas que están genéticamente modificadas y cómo se quedan infértiles. Entonces, cómo hay todo ese juego reproductivo con la taxonomía y la industria y la reproducción del natural o del artificial. En todas las salas yo hice también como pequeños espacios de lectura. Tenía como una carpeta en el suelo y unos jornales periódicos con distintos textos de filósofos que yo comisarié o que hizo un reprint. Y entonces había como momentos en que podríamos ir muy profundo en algunos temas y trabajos, o entonces simplemente tener una visita más sensorial. Cerca de Isadora Neves Márquez teníamos un trabajo que aquí tenemos un close-up, que era del dúo suizo Nobotic, que también trabajó mucho con Ana Sabogal en el río Atrato, en un proyecto ahí sobre la contaminación del mercurio. Y el dúo Nobotic trabaja desde los años 90, creo. Y aquí tiene una peli y un grande wallpaper, ¿no? Un papel de pared muy, muy, muy grande, muy fractal. Siempre trabajan con esas imágenes muy psicodélicas, pero muy 90s. Y ese video era sobre la revolución molecular, de la transformación de las plantas y de los géneros y cómo nosotros podríamos vivir como en ese espacio de ciencia ficción de la planta del futuro. La instalación también incorporaba una gran escultura muy biónica, que es una especie de ser mágico con luz, que era un ser performático. Por veces se activan sus instalaciones con performances. Pero aquí solo tenemos un close-up, perdón. Cerquita teníamos una gran serie de dibujos de Susan Treister. Susan Treister es una artista de Londres que trabaja mucho sobre el imaginario psicodélico y trabaja mucho sobre la conexión entre se dice banquería, no sé, the financial system, el sistema financiero, la psicodelia y the pharma companies. Entonces, ahí abajo vemos que tienen como JP Morgan Bank Ranking y los rankings de las compañías, y tiene también una descripción de los efectos de las plantas. Y entonces ella dice que esos dibujos no son hechos por ella, son hechos por un tecno-chamán que le baja un día y que va a dibujar mucho y a investigar todas las formas químicas de esas plantas, y es como que una especie de ritual de transformación de esos contenidos, que hace también una crítica sobre la contracultura, cómo esas cosas circulan y cómo la sociedad más tecnocrática también es una sociedad muy psicodélica, muy baseada en sistemas de red neuronal que están baseados en sistemas que piensan las plantas y cómo ellas se conectan. Entonces hacen esa sobreposición entre el pensamiento financiero de las plantas y de los bancos. Y siempre se cruzan eso en todos sus dibujos. Había también en la sala anterior una pieza de Regina de Guimarães, que es una pieza de sonido, que es una especie de viaje de una planta extremófila,
que vive en el espacio muy profundo y es narrada en la primera persona desde la voz de esa pequeña alga extremófila. Entonces era una sala más sci-fi. Justo al lado, el tercero núcleo de la muestra que quería compartir con vosotros es un núcleo que se llamaba Descolonización dos Solos, la descolonización del suelo. Y ahí vemos una gran instalación de esos poemas y provocaciones ambientales del agricultor que vos hablé, que estaba en la foto antes en el círculo de personas, Peter Zinn. Y siempre se pinta esas pequeñas bandeiras, esos distintos poemas que se pueden cruzar y que hacen como una matriz de pensamiento ambiental. Es en varias lenguas, hace como palabras nuevas. Su papá fue un arquitecto muy importante y que creció con Stuart Brands y las personas que hicieron el Whole Earth Catalog, que fue muy importante para toda la contracultura norteamericana. Entonces, él creció en el medio de esas personas, con esas ideas, con esas filosofías, y esas se cruzan en sus poemas. Él vive en Portugal, en Alentejo, en el sur, justo lo voy a ver mañana. Y en esa exposición me encantó compartir su imaginario de una forma como nunca ha sido compartido, porque nunca lo mostró en un museo. Simplemente lo muestra a los amigos, en distintas casas, y los pendura en las árboles. Es una forma muy vernacular de contar la historia de los conceptos pedagógicos y ecológicos que defiende. En esa sala podemos ver al fondo, abajo, los bordados zapatistas que yo compré en algunos de los enclaves zapatistas que yo visité en México y que tienen como saberes, dictados, expresiones de conocimiento ecofeminista y de comemoração do saber indígena, do saber intergeracional. Então tem esses diferentes bordados na parede. En el suelo tenemos esas esculturas de cobre de María Teresa González. La pareja, fue la pareja de Jimmy Durham y que es una artista que trabaja mucho sobre la toponomía tupi, la lengua constituido. Y entonces recupera, hace como una memoria de, ay, creo que me gané su nombre, es María Teresa something, me olvidé de su último nombre ahora. Pero trabaja con la lengua tupi y original de esas semillas que las reproducen en gran escala y están presentes en el espacio. En la pared, al fondo, tenemos la instalación de Paulo Tavares, que fue el representante de Brasil que tuve el León de Oro en Bienal de Venecia el año pasado de arquitectura, porque tiene ese trabajo muy importante de reclamación de tierras indígenas a partir del urbanismo de la floresta, lo que hace una gran investigación en muchos pueblos y va a mirar cómo es que las árboles que crecen de nuevo en pueblos que fueron erradicados, dizimados, traen consigo una memoria en el suelo de los pueblos que estaban allá. Entonces hace como fotografías aéreas, entrevistas, peticiones, cartas legales que después presentan en las Naciones Unidas como casos jurídicos para reclamar las tierras indígenas que vuelvan a las personas. Aquí tenemos una de esas imágenes de un pueblo y que en una otra imagen de un vídeo las veríamos las casas decimadas y las árboles cuando crecen van a tener la marca del edificio que estaba alrededor. Entonces le llama un urbanismo de floresta como una constitución de evidencia y de prueba que pode ser vista como legal, levada a tribunal para reclamar estas terras. Para terminar, e acho que vamos terminar aqui de uma forma mais subtil, y no los conté todo porque es mucho, 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 pero me gustaría un día mostrar o compartir de otras formas. Aquí tenemos un trabajo muy bonito y muy sencillo de Joana Escoval, una artista portuguesa, Casa
hace esculturas y que es muy influenciada por el arte de Japón y que trabaja también mucho sobre su sistema inmunitario y hace como essas ligas metálicas de distintos metais que ela funde e cria e com elementos naturais que são elementos que são contadores de histórias também. E eu acho que vou parar aqui e quizás seguimos hablando. ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta primero? Pueden usar el chat si se sienten tímidos, tímidas. Perdone mi portuñol, estoy intentando ser más lógica, es muy denso, mucho contenido, eh, pero me gustó mucho compartir esas historias de esas personas muy bonitas con vosotros. Fue muy claro y está muy bonita la articulación entre todas esas cosas. Muchas gracias, Margarita. Margarita, por hacer el esfuerzo de hablar en español. Está muy bien. Sí, pues estaría muy bien de tener una conversa colectiva, si las personas quieren poner su cámara o decir hola o hacer un comentario, no tiene de ser una pregunta, o hablar de un proyecto activista también o curatorial que es similante o que está en resonancia con el mío, sería ótimo de escucharlos. Margarida, hola, ¿puedo hacer una pregunta en este momento, Erika? Claro, Vanessa, ¿te gustaría poner tu cámara? ¿Te Eh, molesta? no, dale, espera un momento, ya. Es solamente que, ya, ahora sí. Hola, Hola. hace Ah, mucho tiempo, hola. sí, sí, hace rato. Me alegró mucho escucharte, estás haciendo cosas como muy increíbles. Quería preguntar si puedes hablar un poquito más de la obra que se llama Mediated Plant, de Teresa Castro, creo que era en la primera exhibición es que no entendí bien si es una investigadora o si es un artista que está haciendo una investigación entre plantas, animismo y Ujú. cómo, sí, podrías hablar un poquito de eso porque Sí, me llamó sí, la atención. entonces Teresa Castro es una historiadora de cine que ensina en París. Y justo cuando estábamos pensando en esa exposición, teníamos pensado hacer un ciclo de cine en la Cineteca de Cali, porque esa exposición la pensamos llevar a Cali. Y estuvimos hablando mucho y yo andaba mucho pensando en la planta como infraestructura y ella surgió ese tema de la planta mediada, porque trabaja con media theory, ¿no? La teoría de los media. Entonces tiene, de hecho, un texto en eFlux que lo hice en esos momentos, de Mediated Plant, que lo puedes encontrar online. Entonces trabaja mucho y lecciona también, enseña sobre el cine animista de las plantas. Sí. Yo lo comisarié esa mesa de pesquisa, de investigación, en la sala en que pensaba sobre la planta en el laboratorio científico. Gusto verte. Bueno, yo de hecho tengo otra pregunta. Dale. Am, ¿Cómo, cómo tú empezaste a estar interesada en este tipo de investigación? Digamos que fue, porque yo sé que trabajas con curaduría y sonido, ¿cómo fue que tú, sí, cómo conectaste tu trabajo curatorial y tu interés como en el sonido y cómo el sonido se relaciona tanto con problemáticas medioambientales? Sí, bueno, entonces, solo sobre el sonido, ¿no? Porque yo podría hablar más de más cosas, pero quizás de ser lo que
siempre pienso en las exposiciones como fórum. Es como un fórum donde diferentes practicantes se encuentran y hay como siempre muchas activaciones. Entonces es como un cambio de saberes y un cambio de historias. Y esa parte siempre de momentos de trabajar de campo, visitar de estudio, como que de pensar el mundo sin teto arriba, ¿no? En open air. Entonces pienso siempre en el estudio, el espacio abierto. Me voy a una duna, a una playa, a una montaña con personas, leo libros. Entonces es siempre ese proceso que yo hago también cuando tenía mi espacio de proyectos en Lisboa, el barbershop, que hacía como summer school, y había mucho como ese metabolismo de estar afuera, muy expuesto a los elementos y pensar la filosofía súper profunda desde un sitio muy elemental. Entonces creo que eso trabaja mucho con nuestra sensorialidad y con nuestra atención, ¿no? Y con nuestra creatividad. El sonido surge más tarde, aunque siempre hice como composiciones muy secretas y unas piezas de coro, unas cosas así, pero muy secreto mi trabajo artístico. Pero el sonido siempre estuve ahí como una forma de sensibilidad extrema que yo tengo. Hay personas que están muy sensibles a la luz, yo soy mucho al sonido. Entonces, cuando estaba haciendo activismo sobre la minería en mar profundo, me fui a hacer el doctorado en Londres, que empezó en Ocean Noise, el sonido subacuático. Y desde el sonido subacuático me fui a los ríos, me fui a muchos, muchos, muchos sitios, porque el sonido se tornó mi tecnología de escuchar, de sentir, pero también de pensar los sonidos invisibles, y los ríos invisibles desde los sonidos que no escuchamos. Entonces, siguiendo las metodologías de Paulina Oliveros y de distintos compositores, pensar en prácticas más feministas situadas en embodied incorporadas, que usan esas atenciones sensoriales como formas de entender el mundo. Entonces, el sonido se tornó como que un state of awareness, ¿no? Como una lente de sentir. Yeah. Muchas gracias. ¿Qué otros proyectos has hecho? Se escucha mi voz, no sé si estás. ¿Qué otros proyectos has hecho en relación a este hallazgo de la relación con el sonido y, y esta conciencia o esta atención sobre lo medioambiental? Como tu tesis fue sobre eso, ¿hiciste otros tantos después de eso? Sí, mi tesis fue sobre eso, pero también utilizo esa como metodología Ujú, en proyectos más complejos. Hoy no los presenté porque es un proyecto artístico, no es curatorial, y es un colectivo que yo tengo, que somos artistas, abogados, hay un arquitecto y una escenógrafa que trabajamos sobre los derechos del río y a la justicia restaurativa en distintos cuerpos de agua en Europa, en Indonesia. Y ahí usamos distintas herramientas y prácticas que vamos experimentando, y como el caminar, los círculos de conversación, distintos ejercicios que hacemos. Y yo tengo muchas perspectivas desde el sonido con sonic scores y distintas metodologías de escuchar, sentir. Y entonces también hice como una composición para coros con diferentes canciones en formatos más legales, como tenemos un tribunal y tenemos algo que es un canto y después entran los activistas. Entonces el sonido siempre se va mezclando en distintos proyectos de distintas formas. Pero ujú. hice también en el pasado como composiciones para grutas de lava, con field recordings y con piezas de coro, distintas cosas. O sea, es más como una metodología transversal, ¿no? Como un punto de vista que has construido. Sí, sí. Es Mm, como siempre la forma de hacer se va transformando con el contexto ujú, y es muy context responsive, ¿no? Y ujú. siempre se cambia.
Entonces, desde ahí surge como una idea de hacer como un ejercicio, una meditación sonora, una, algo colectivo o una composición. Y ahí surgen las distintas necesidades. Sí. Y de pronto tienes, me imagino que como lo has pensado tanto, de pronto tienes una hipótesis de por qué el sentido del oído, de la escucha, es el que potencia más como esta noción de interconexión, más que la vista Sí, o más que... pues yo pienso mucho eso porque no pienso en el escuchar solo desde aquí, pero el escuchar de somático, de todo el cuerpo, que es un escuchar que se expande por todas las veas, los tejidos del cuerpo. Entonces es un escuchar expandido. Perdón, No pasa nada. hubo un momento en que se me fue, no sé qué me alcancé a perder, qué No, pena. te hablaba que yo pienso en un escuchar y escribo mucho sobre un escuchar más expandido, que Ujú, es por todo el cuerpo. Es ujú, como más como sensing, ¿no? Un ujú, escuchar sensorial o una escucha corporal, somatic listening, ujú, que se va como que transformando con el medio ambiente o que va también somatizando, ¿no? Los ujú, síntomas de lo ujú, ambiente que nos rodea y que se va transformando a nivel endocrinológico, por ejemplo. ujú, Entonces nuestro cuerpo va escuchando de distintas formas. ujú, Entonces escribo mucho sobre eso también. ujú. Más como, ah, Leandro está pidiendo la palabra. Dale, Lea, si no te molesta prender la cámara, súper chévere. Lea tú, ah, dale. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿hace cuánto tiempo? Qué gusto ¿Cómo verte. estás, Margarida? Muy bien. Igualmente. Hola. eh, qué bueno encontrarnos aquí. Sí, Muchas gracias por la presentación. Fue como muy lindo encontrar conexiones, ¿no? Como conexiones en relación con la observación de los procesos, no sé, sociales, territoriales, eh, y cómo se conectan con ese hacer material, ¿no? En términos de producción de sonido, de video, ¿no? Múltiples medios. Eh, Siguiendo esta pregunta que hacía Vanessa, como con respecto a las plantas, esto que propone Erika sobre el sonido, y escuchándote sobre esto como de la vibración, ¿no? Como que pienso que finalmente, no sé si hay como un privilegio de un sentido, ¿no? Como en el trabajo que muestras, creo que más bien hay como una interconexión o una integración, ¿no? Como de múltiples formas de percibir y de ver el mundo. También cuando hablas, ¿no? Que te interesa trabajar con antropólogos, con cientistas, con, sí, como, con otras personas de otras áreas, eh, me llamó la atención y quería preguntarte más sobre eso. Digamos, yo me comunico más o comprendo más el mundo a través del tacto. Eh, y sí, como la piel, digamos, y el tacto para mí son muy importantes. Tiene que ver con que soy miope también, como que reducir la visión ha hecho que aumente un poco mi sentido del tacto, o esa es mi hipótesis. Eh, y por eso también coso. Tengo relación con la creación textil. Entonces me llamó la atención en la primera exposición que mostraste que hay muchas piezas que atraviesan este medio, ¿no? Como hablabas del bordado, ¿no? Como, con las tejedoras del Mapujan que hacen este quilting, ¿no? Eh, como este río que al mismo tiempo es como una imagen que no es una imagen, sino como como una superficie, ¿no? Como una superficie que es perfectamente esta relación del tacto y que también tiene que ver con la vibración. ¿No? Entonces quería preguntarte si observaste algo particularmente al hacer esa curaduría con respecto a ese medio textil, ¿no? Porque digamos allá aparecen esas dos cosas, aparece el sonido y aparece el textil, ¿no? Aparecen piezas que
son textiles materialmente, pero al mismo tiempo proponen este universo sonoro, o como este proceso de inmersión, ¿no? Como de entrar ahí en ese nicho. Y quería saber eso, ¿no? Como si observaste algo particularmente con respecto a lo textil en esa curaduría específicamente. Sí, fue una decisión muy consciente de cómo trabajar con el espacio y traer elementos que nos submergen, ¿no? Que nos invitan a estar de otra forma. Como con ese escuchar más epidérmico, ¿no? Una vez que estás rodeado de tantos tejidos en un espacio más industrial, tú piensas de una forma distinta, lo que se fueran como paredes de MDF, compuesto. Entonces, como que el tejido también tiene una otra jerarquía corporal que es más instable, ¿no? Y más efímera. ¿Qué es eso de los saberes que son más efímeros y que no son las paredes museológicas instituidas, ¿sabes? Los monumentos. Entonces, a mí me interesaba cómo traer esas formas de inscripción, que son los gestos, ¿no? Que es el tiempo y la intención. Y ahí algo surge. Pero hay siempre el gesto, ¿no? Es el que no está. Porque también pienso mucho con magia, ¿no? Y la magia me afecta. Y como entramos en los espacios y convocamos siempre círculos, ¿no? Trabajamos con elementos, con política, con historias, invocamos y traemos gestos, ¿no? Gestos. Entonces los tejidos tienen esa memoria, yo creo. Y desde ahí pensar que una exposición que es sobre cómo traer el gesto activista en cuanto al gesto catártico, ¿no? El que sale para exprimir, tal como agua sale en Catadupa y en la tsunami. ¿Qué es el que sale del sentir? Entonces ahí había como esas nuances y esos pequeños juegos más sensoriales, más secretos. Y quizás tú sientes, y es muy bonito que lo sientas desde otra parte del mundo, solo viendo esas imágenes y que sientes ese tacto más, un tacto que escucha, como le decía Sara Ahmed, ¿no? Hearing is touch. Tiene ese término muy bonito, la feminist scholar, Sara Ahmed. Y a mí me encanta eso, ¿no? Traer esas dimensiones más secretas en cómo hacemos curaduría y invocamos esos espacios para contar historias. Gracias. De nada, mucho gusto de verte. Hola, Hola. Eider, ¿te molesta poner tu cámara? Ay, sí, gracias. sí, Hola. Hola. ¿cómo están, compas? Muy bien. Eh, Quería preguntarte, pues en esta charla tan bonita, ¿no? Como estas fuerzas sensoriales, ¿qué tienes en curiosidad presente? ¿Qué otras posibilidades del cuerpo has encontrado? Por fortuna, pues con algunos compañeros acá hemos hablado un poco de lo vibrátil, del tema de la Mm, escucha, del canto, de la fuerza de la palabra, mm. pero me dio curiosidad qué estás indagando, qué otras posibilidades encuentras en el cuerpo. Justo ahora. Sí, sí, justo ahora. Ajá. No, justo ahora hablaba Erika en el inicio, estoy soñando hace mucho tiempo de ir hasta el Pacífico, al Pacífico cerca de Timor y Papúa Nueva Guinea, donde estoy en contacto con muchos activistas y algunos artistas que trabajan entre activismo contra la minería, pero también cantan, hacen evocaciones. Estoy yendo más para la oralidad en cuanto a un trazo, ¿no? Like as a trace, un vestigio de una presencia, una evocación ambiental. Entonces estoy con mucha voluntad de conocer otro océano y otras prácticas de conservación ecológica que parten desde la oralidad. Porque estuve visitando 2 veces São Tomé, que es una isla en el Golfo de la Guinea, algo de aquí, well, this is Africa, here, en el Ecuador,
Y ahí la tradición oral es muy, muy fuerte. Y hay 5 tipos de criollo. Es una sociedad que fue constituida por los portugueses de una forma muy exploitativa y colonial y esclavagista, pero ahora tienen mucho trabajo con las tierras, de protección de las tierras y de conocimientos que se pasan intergeneracionalmente a través de los saberes orales. Y entonces me gustaría de hacer como un paralelo entre el Atlántico y el Pacífico. Eso creo que va a ser mi postdoctorado. Ahí estoy poniendo mi corazón ahora. Es secreto. Gracias, gracias. ¿Y tú qué Obrigado. haces? Cuéntame algo. Trabajo performance, pero sí como que está esa necesidad de como fluir, ¿no? Como a esos lenguajes transversales, como decía Erika. Estoy caminando el tema del canto y la danza en colectivo, ¿no? Como la fuente de la expresión del cuerpo a nivel colectivo, ¿no? Cómo compartir y fluir la energía juntos. Ay, qué lindo. Ujú. Me encantaría de experimentar un día. Si algún de vosotros viene a Lisboa, por favor me contacten y vamos a experimentar algo o pasear en la floresta y cantar de algo. Sí, muchas personas Tene- con De prácticas una. bonitas. Tenemos que buscar la manera también de que venga Margarida, que vuelva a Cali y Sí, conozca los alrededores. Eider vive cerca a Popayán, y también por ahí están pasando cosas muy increíbles y Eider está activando cosas muy bonitas. Sería muy lindo que se conozcan. sí. Vamos a hacer una colecta para traer a Margarida. Hacemos un poquito de Eso. fundraising. Sancocho Entonces, bailable. Sally. Hola, Sally. Hola, hola Gracias. Margarida. Gracias. Qué pena, Aire. ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por esta bella charla. Me encanta haber oído tus proyectos, como siempre, mi admiración. Y lo que dice Erika, conectando con lo que está diciendo Erika, esa deuda que tenemos de traerte, tenemos que lograrla. Todo estaba casi que programado, pero la pandemia, cambios de todo en las instituciones y bueno, en algún momento tenemos que volver para sentir eso que tú hablas de la piel, de la escucha y queremos tenerte también acá, ojalá que podamos. Y que vamos a Popayán Sí. también a visitar a este Vamos a con cocinar magías. Margarida. Y fue muy Muy, bello, muy bello. estoy muy contenta de te ver y que estás bien. Y Sí, yo también de verte, Margarita. sí, hace mucho tiempo. Bueno, no sé si Sofía, Freddy, Peter, Marta, Sara, Paula quisieran aprovechar para hacer una pregunta, o saludar a Margarida, ponerse en contacto. Ya saben que vamos a hacer una colecta para traer a Margarida, entonces para que se conozcan previamente. No sé si alguien quiere prender la cámara, saludar, decir gracias, chao, y nos... Pues todos Bueno, prendamos la sí. cámara y nos tomamos una foto. Paula, Hola, Hola. hola, muchas gracias Margarida y lugar a dudas y todos por la charla. Me pareció muy interesante escuchar sobre expandir como términos de sensibilidades, que siempre pensamos muy desde lo humano hacia plantas, ríos, minerales. Siento que es algo que me gustaría como aprender mucho más, investigar mucho más sobre eso, porque siempre como que en mi trabajo me gusta mucho trabajar con materiales orgánicos y darles como un poquito de esa agencia me parece como que ayuda mucho a expandir y explorar creativamente. Entonces, muchas gracias por la charla y nos vemos, Margarida, cuando vengas, acá esperándote. Gracias, Paula. Sara, ¿tú quieres decir algo? Ah, no te oímos. Estás Creo que estás silenciosa. muteada. Y ahora, ya. Sí, Muy ya te bien. Bueno, escuchamos. bueno, yo quería agradecerle primero por la gestión de estos espacios muy interesantes. Yo estoy en Barranquilla, entonces también sería interesante, bueno, para mí que he asistido a estas charlas virtuales, eh,
es interesante verlo desde otro punto, incluso geográfico, porque para mí es totalmente distinto desde el Caribe al Pacífico y a todos los lugares del mundo que a través del arte me permiten conocer pues un mundo totalmente diferente. Y pues muy agradecida, me pareció muy, en esta charla en particular, como una sensibilidad un poquito más alta, teniendo en cuenta que Ujú. es totalmente virtual. Entonces, para mí eso fue como un detalle, sí, porque que de todas formas hay cosas que lo movilizan a uno de cierta manera que otras no. Y esta en particular, no sé en qué consiste, quizás la parte sonora, eh, fue muy trascendental para mí, me ha parecido, no sé, una cuestión tranquila, pero a la misma vez informativa, creativa y de muchas formas que uno dice, wow, cómo se abre el mundo, porque yo estoy explorando lo textil. Entonces, decir, bueno, hay miles de formas y muchas gracias por estos espacios y por todo el conocimiento. Gracias por escuchar. Es bonito de saber que las historias viajan tan lejos. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias y ojalá estos espacios se sigan gestando porque para mí de otra manera hubiese sido totalmente imposible. Oh, gracias. Erika, estás silenciosa. No sé si Peter, Marta, Freddy, Sofía quisieran hacer un saludito y nos despedimos. O bueno, los dejamos, nos quedamos con ustedes incógnitos. Muchas gracias, al lugar a dudas, al equipo, a la curadora. Estos espacios son muy importantes para seguir, digamos, fortaleciendo el tema de la investigación, circulación, exposición, que pues a veces pues uno los aprovecha porque son virtuales, también por el trabajo y otras ocupaciones. Me pareció muy interesante los aportes de la curadora y pues estaré pendiente de las otras actividades que se logren realizar durante el semestre. Muchas gracias. Gracias, Peter. Bueno, Margarida, muy gracias, es que muy gracias. Muchas gracias por tu generosidad. Sí. Perdón, la perrita. Eh, Fue muy linda, muy emotiva esta charla y creo que muy fructífera también para muchas cosas que se están gestando por acá, muchas preguntas. Y cuando decimos que sería muy importante que pudieras venir, yo creo que realmente we mean it. Y muchísimas gracias, fue muy inspirador tu trabajo, escuchar tu trabajo. Gracias por escuchar. Es muy bueno Y compartir y vamos a soñar de estar juntos entonces. sí, gracias a todos Nos los que vemos se pronto. conectaron. Un Margarita. abrazo para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.